Hola a todos, mi nombre es Jason Beltrán y esto es tu podcast Leer para Viajar. Continuaremos con nuestra lectura del libro La isla misteriosa de Julio Verne. Capítulo 1, parte 12. Esta parte se titula Exploración de la isla, animales, vegetales y minerales. Los colonos de la isla Lincoln arrojaron una última mirada alrededor. De ellos dieron la vuelta al cráter por su estrecha arista. Media hora después habían descendido a su campamento nocturno. Pencroff pensó que era hora de almorzar y con este motivo se intentó arreglar los dos relojes de Cyrus Smith y del corresponsal. Al de Gedeon Smith le había respetado el agua del mar, pues el periodista había sido arrojado sobre la arena, fuera del alcance de las olas. Era un instrumento excelente, un verdadero cronómetro de bolsillo, y Gedeon Smith no había olvidado nunca darle cuerda cuidadosamente cada día. El reloj del ingeniero se había parado, mientras Cyrus Smith había estado examiné en las dunas. El ingeniero le dio cuerda y, calculando por la altura del sol que aproximadamente debían ser las 9 de la mañana, puso su reloj en aquella hora. Gedeon Smith lo iba a imitar, cuando el ingeniero le cogió de la mano diciéndole: No, no, querido Smith, espere. ¿Ha conservado usted la hora de Richmond? ¿No es eso? Sí. Por consiguiente, su reloj está puesto al meridiano de aquella ciudad. Meridiano que sobre poco más o menos es el de Washington. Sin duda. Pues bien, conservémoslo así. Conténtese usted con darle cuerda, pero no toque las agujas. Esto nos podría servir. ¿Para qué? Pensó el marino. Almorzaron con tanto apetito que la reserva de caza y de piñones quedó totalmente agotada. Pero Pencroff no se inquietó por eso. Ya se abastecería por el camino. Top, cuya parte de alimento había sido muy escasa, sabría encontrar caza entre los matorrales. Además, el marino pensaba pedir sencillamente al ingeniero que fabricase pólvora y uno o dos fusiles de caza, en lo cual no creía que tuviera dificultad. Al bajar de la meseta, Cyrus Smith propuso a sus compañeros que tomaran un nuevo camino para volver a las chimeneas. Deseaba conocer el lago Grams, tan magníficamente encuadrado entre festones de árboles. Siguieron la cresta de uno de los contrafuertes, entre los cuales el creek que alimentaba tomaba probablemente su fuente. Al hablar, los colonos no empleaban más que los nombres propios que acababan de escoger, y esto facilitaba singularmente el cambio de sus ideas. Helbert y Pencroff, uno joven y otro algo niño, estaban encantados, y mientras andaban el marino decía: Helbert, esto marcha. Es posible que nos perdamos, porque aunque tomemos el camino del lago Grand, aunque tomemos el río Merced a través del bosque de Far West, llegaremos necesariamente a la meseta de la Gran Vista y por consiguiente a la bahía de la Unión. Se había convenido en que, sin formar un grupo compacto, los colonos no se apartarían demasiado los unos de los otros, porque sin duda alguna animales peligrosos habitaban aquellos espesos bosques de la isla, y era prudente andar con tiento. Generalmente Pencroff, Helbert y Nab marchaban en cabeza, precedidos de Top, que registraba los menores rincones. El corresponsal y el ingeniero iban juntos, Gedeon Smith pronto a anotar cualquier incidente y el ingeniero silencioso la mayor parte del tiempo y sin apartarse del camino más que para recoger un mineral, un vegetal que ponía en su bolsillo sin hacer ninguna reflexión. ¿Qué diablos recogerá?, murmuraba Pencroff. Por más que miró, no veo nada que valga la pena de agacharse. Hacia las 10, la pequeña tropa descendía las últimas rampas del monte Franklin.
El suelo no estaba sembrado más que de matorrales y de raros árboles. Caminaban sobre una tierra amarilla y calcinada que formaba una llanura de 1 milla de extensión que precedía al lindero del bosque. Grandes trozos de basalto que, según las experiencias de Biscroft, ha necesitado para enfriarse 350 millones de años, cubrían la llanura, muy quebrada en ciertos sitios. Sin embargo, no había señales de lava, las cuales se había extendido por las laderas septentrionales. Cyrus Smith creía pues alcanzar sin incidente el curso del arroyo que, según él, debía correr entre los árboles por la línea de la llanura, cuando vio ir hacia él precipitadamente a Helbert, mientras que Nab y el marino se escondían detrás de las rocas. ¿Qué ocurre, amigo mío?, preguntó Gedeon Spilett. Una humareda, contestó Helbert. Hemos visto una humareda elevarse entre las rocas, a 100 pasos de nosotros. ¿Hombres en estos parajes?, exclamó el periodista. Evitemos que nos vean antes de saber quiénes son, contestó Cyrus Smith. Si hay indígenas en esta isla, más bien los temo que los deseo. ¿Dónde está Top? Top va adelante. ¿Y no ladra? No. Es raro. Sin embargo, trataremos de llamarlo. En algunos instantes el ingeniero Gedeon Spilett y Helbert se habían reunido con sus dos compañeros y como ellos se ocultaron detrás de los trozos de basalto, Top, llamado por un ligero silbido de su dueño, volvió y haciendo signos a sus compañeros de que esperasen, se deslizó entre las rocas. Los colonos, inmóviles, esperaban con cierta ansiedad el resultado de aquella exploración. Cuando les llamó Cyrus Smith, llegaron y les chocó desde luego el olor desagradable que impregnaba la atmósfera. Aquel olor, cuya causa podía conocerse fácilmente, había bastado al ingeniero para adivinar de dónde provenía aquella humarea, que al principio le había alarmado. Este fuego, dijo, o mejor dicho, esta humarea, proviene de la naturaleza. No hay más que una fuente sulfurosa que nos permita curar eficazmente nuestras laringitis. Vaya, exclamó Penfro, qué desgracia que yo no esté resfriado. Los colonos se dirigieron hacia el sitio de donde salía el humo, y allí vieron una fuente sulfurosa sódica, que corría con bastante abundancia entre las rocas y cuyas aguas despedían un fuerte olor a ácido sulfúrico. Después de haber absorbido el oxígeno del aire, Smith metió la mano en el agua y la encontró untuosa al tacto. La probó y encomió su sabor algo azucarado, y en cuanto a su temperatura calculó en 95 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados sobre cero. Le preguntó Helbert en qué basaba aquel cálculo y el ingeniero respondió: sencillamente en que metiendo la mano en esa agua no he experimentado sensación de frío ni de calor. Luego está a la misma temperatura que el cuerpo humano, que es aproximadamente 95 grados Fahrenheit. No ofreciendo la fuente sulfurosa ninguna utilidad inmediata, los colonos se dirigieron hacia la espesura del bosque, que estaba a unos centenares de pasos. Allí, según había presumido, el arroyo paseaba sus agudas vívidas y limpias entre altas orillas de tierra rojiza, color que denunciaba la presencia del óxido de hierro. Este color hizo que se diera inmediatamente a la corriente de agua el nombre de arroyo rojo. No era más que un arroyuelo profundo y claro, formado por las aguas de la montaña, mitad río, mitad corriente, que aquí corría pacíficamente por la arena y murmurando sobre las puntas de las rocas, o precipitándose en cascada proseguía su curso hasta el lago en una longitud de 1,5 millas y en una anchura que variaba de 30 a 40 pies. Sus aguas eran dulces, lo que hacía suponer que las del lago lo fueran también. Circunstancias feliz para el caso de que en sus inmediaciones se encontrase un sitio más a propósito para habitar que las chimeneas. En cuanto a los árboles que,
Algunos centenares de pasos más allá sombreaban las orillas del arroyo. Pertenecía la mayor parte a la especie que abundan en las zonas templadas de Australia o de la Tasmania, y no a la de las coníferas que erizaban la parte de la isla ya explorada a algunas millas de la meseta de la Gran Vista. En aquella época del año, es decir, a primeros de abril, que en aquel hemisferio corresponde al mes de octubre, en los comienzos del otoño todavía conservaba las hojas. Eran especialmente casuarinas y eucaliptos. Algunos proporcionarían en la primavera próxima una mana azucarada, análogo al maná de Oriente, en los claros revestidos de ese césped llamado tussac en Nueva Holanda. Se veían grupos de cedros australianos, pero no parecía existir en la isla, cuya latitud sin duda eran demasiado bajas, el cocotero que tanto abunda en los archipiélagos del Pacífico. ¡Qué lástima!, exclamó Helbert. Un árbol tan útil y que tan hermosas nueces. En cuanto a las aves, pululaban entre las ramas delgadas de los eucaliptos y las casuarinas, que no molestaban el despliegue de sus alas. Las catatúas negras, blancas o grises, loros y papagayos de plumaje matizado y de todos los colores, reyezuelos de verde brillante y coronados de rojo, y lorís azules, que parecían no dejarse ver sino a través de un prisma, revoloteaban dando gritos ensordecedores. De pronto resonó en medio de la espesura un extraño concierto de voces discordantes. Los colonos oyeron sucesivamente el canto de los pájaros, el grito de los cuadrúpedos y una especie de aullido que parecía escapado de los labios de un indígena. Knapp y Helbert se lanzaron hacia aquel sitio, olvidando los principios más fundamentales de la prudencia. Más afortunadamente no había allí fieras temibles ni indígenas peligrosos, sino sencillamente media docena de aves mofadoras y cantoras que fueron clasificadas como faisanes de montaña. Algunos garrotazos diestramente dirigidos terminaron con la escena de imitación, lo cual proporcionó una excelente caza para la cena. Helbert vio también magníficas palomas de alas bronceadas, unas coronas de un moño soberbio, las otras con matices verdes, con sus congéneres de Puck Macquarie, pero fue imposible cazarlas, como tampoco a varios cuervos y urracas que huían a bandadas produciendo una hecatombe entre aquellos volátiles, pues los cazadores no disponían de más armas arrojadizas que piedras, ni más armas portátiles que el garrote, máquinas tan primitivas como ineficientes. Esta ineficacia se demostró plenamente cuando una tropa de cuadrúpedos, corriendo de acá para allá y a veces dando saltos de 30 pies como verdaderos mamíferos voladores, salieron huyendo entre los árboles, con tal rapidez y destreza que parecían pasar de un árbol a otro como ardillas. ¡Son canguros!, exclamó Helbert. ¿Y eso se come?, preguntó Pencroff. En estofado, es tan bueno como la carne de venado, contestó el corresponsal. No había acabado Smith de pronunciar estas frases cuando el marino, seguido de Knapp y de Helbert, se había lanzado en persecución de los canguros. En vano los llamó el ingeniero, pero en vano también perseguían los cazadores aquellas piezas que parecían elásticas y saltaban y rebotaban como pelotas. Al cabo de 5 minutos de carrera estaban sudando y la banda había desaparecido entre los árboles. Top no había tenido más éxito que sus amos. Señor Ciro, dijo Pencroff, cuando el ingeniero y el periodista se le unieron, señor Ciro, ya ve usted que es indispensable fabricar fusiles. ¿Cree usted que será posible? Quizás, contestó el ingeniero, pero pensaremos por fabricar arcos y flechas, y no dudo de que llegará usted a ser tan diestro en manejarlos como los cazadores australianos. ¿Flechas y arcos?, dijo Pencroff con una mueca desdeñosa. Eso es bueno para los niños. No sea usted orgulloso, amigo Pencroff, contestó el corresponsal.
Los arcos y las flechas han valido durante siglos para ensangrentar el mundo. La pólvora es evidencia de ayer y la guerra es tan vieja como la raza humana, desgraciadamente. Señor Slip, tiene usted toda la razón, respondió el marino. Habló sin ton ni son. Dispénseme. Entretanto, Helbert, entregando a su ciencia favorita, la historia natural, volvió a hacer recaer la conversación sobre los canguros. Por otra parte, esta especie no es la más difícil de cazar. Eran gigantes de piel gris, pero, si no me equivoco, existen canguros negros y encamados, canguros de rocas, canguros ratas, más difícil de cazarlos. Se cuentan una docena de especies. Helbert replicó sentenciosamente al marino. No hay para mí más que una sola especie de canguros, el canguro de asador, y este nos faltará esta tarde. Los demás se rieron al oír la nueva clasificación de Pencroff. El bravo marino no ocultó su disgusto por verse reducido a comer faisanes cantores, pero la fortuna debía mostrarse una vez más complaciente con él. En efecto, Top, comprendiendo que su interés estaba en juego, iba olfateando y buscando por todas partes con instinto duplicado y apetito feroz. Era probable que si alguna pieza de caza caía en sus dientes, no quedaría ni pizca para los cazadores, pues en aquel momento Top cazaba por su propia cuenta. Pero Nab lo vigilaba y hacía bien. Hacia las 3 de la tarde el perro desapareció entre la maleza y sordos gruñidos indicaron pronto que había dado con algún animal. Nab fue tras él y vio a Top devorando con avidez un cuadrúpedo cuya naturaleza 10 segundos después hubiera sido imposible reconocer en el estómago de Top. Pero, afortunadamente, el perro había dado con una camada. Habían 3 individuos y otros 2 roedores, pues aquellos animales pertenecían a este orden, que yacían estrangulados en el suelo. Nab reapareció triunfante, mostrando en cada mano uno de los roedores, cuyo tamaño era superior al de una liebre. Su piel amarilla estaba mezclada con manchas verdosas y su rabo existía en estado rudimentario. Los colonos, que eran ciudadanos de la Unión, no podían vacilar en dar a los roedores el nombre que les convenía. Eran maras, especie de agutíes, un poco más grandes que sus congéneres de las comarcas tropicales. Verdaderos conejos de América, con orejas largas, mandíbulas armadas en cada lado de 5 morales, lo cual los distingue precisamente de los aguitíes. ¡Hurra!, exclamó Pencroff. El asado es seguro y ahora podemos volver a casa. Continuaron la marcha interrumpida. El arroyo rojo continuaba su curso de aguas límpidas bajo la bóveda de casurinas de las baxías y los árboles de goma gigantescos. Liliáceas magníficas se elevaban unos 20 pies. Otras especies arborescentes desconocidas por el joven naturista se inclinaban sobre el arroyo, que se oían murmurar bajo aquella cúpula de verdor. Sin embargo, el curso de agua se ensanchaba sensiblemente y Cyrus Smith llegó a creer que llegaría pronto a su desembocadura. En efecto, al salir de un boquecillo de hermosos árboles, apareció de nuevo. Los exploradores habían llegado a la orilla occidental del lago Graham. El paraje valía la pena. Aquella extensión de agua, de una circunferencia de unas 7 millas y de una superficie de 250 acres, reposaba entre festones de árboles diversos. Hacia el este, a través de una cortina de verdura pintorescamente levantada en ciertas partes, aparecía un resplandeciente horizonte de mar. Al norte, el lago trazaba una curva ligeramente cóncava, que contrastaba con la forma aguda de su punta inferior. Numerosas aves acuáticas frecuentaban las orillas del pequeño Ontario, cuyas 1000 isletas de su homínido
americano estaba representada por una roca que surgía de su superficie a unos centenares de pies de la orilla meridional. Allí vivían en comunidad muchas parejas de mártires pescadores. Posaban sobre alguna piedra graves inmóviles, espiando los peces, lanzándose, sumergiéndose con un pequeño grito agudo y reapareciendo con la presa en el pico. En otros parajes, en las orillas y el islote, se pavoneaban patos silvestres, pelícanos, gallinas de agua, picos rojos, filedones provistos de una lengua en forma de pincel y uno o dos ejemplares de esas aves espléndidas llamadas muneras, cuya cola se desarrollaba como los montantes graciosos de una lira. En cuanto a las aguas del lago, eran dulces, limpias, un poco oscuras, y por ciertas ebulliciones y los círculos concéntricos que se entrecruzan en su superficie, no se podía dudar de que abundaban en la pesca. Es verdaderamente hermoso este lago, dijo Gedeon Spilett, y cualquiera viviría en sus orillas. Se viviría, contestó Cyrus Smith. Los colonos, queriendo entonces volver por el camino más corto a las chimeneas, descendieron hasta el ángulo formado al sur por la unión de las orillas del lago. Allí abrieron, no sin gran trabajo, un camino a través de la maleza y aquella espesura que la mano del hombre no había aún apartado, y se dirigieron hacia el litoral buscando el norte de la meseta de la Gran Vista. Atravesaron 2 millas en aquella dirección. Después, pasada la última cortina de árboles, apareció la meseta, tapizada de un espeso césped, y más allá el mar infinito. Para volver a las chimeneas fue suficiente atravesar oblicuamente la meseta en un espacio de 1 milla y descender hasta el codo formado por la primera vuelta del río Merced, pero el ingeniero deseaba averiguar cómo y por dónde se escapaba el sobrante de las aguas del lago y continuó la exploración bajo los árboles durante 1 milla y media hacia el norte. Era probable, en efecto, que existiera un desagüe en alguna parte y sin duda a través de alguna abertura en el granito. El lago no era más que un inmenso receptáculo que se había llenado poco a poco por las aguas del arroyo, y probablemente el sobrante corría hacia el mar por alguna salida. Si así era, el ingeniero pensaba que sería posible utilizar aquella salida y aprovecharse de su fuerza, actualmente perdida. Prosiguieron, pues, por las orillas del lago Gran, remontando la llanura, pero, después de haber andado 1 milla en aquella dirección, Cyrus Smith no había podido descubrir el desagüe, que no obstante debía existir. Eran las 4:30. Los preparativos de la comida exigían que los colonos regresaran a sus moradas. La pequeña tropa volvió sobre sus pasos por la orilla izquierda del río de la Merced. Cyrus Smith y sus compañeros llegaron a las chimeneas. Encendieron el fuego y Nab Pencroff, a los cuales fueron naturalmente designadas las funciones de cocineros, el uno en una calidad de negro, el otro en su calidad de marino, prepararon un breve asado de agouti, que comieron con bastante apetito. Preparaba para dormir. Cyrus Smith sacó de su bolsillo pequeños pedazos de diferentes especies de minerales y se limitó a decir: amigos, este es mineral de hierro, este es pirita, este de arcilla, esto es cal, esto es carbón. He aquí lo que nos da la naturaleza. Y esta es la parte que ha tomado en el trabajo común. Mañana haremos lo nuestro. Bueno amigos, hasta aquí llegó esta parte del capítulo 1. Esta es la parte 12. Gracias por escucharme. Recuerden que me encuentran en YouTube como Cultura y Deporte y también acá en Spotify como Leer para Viajar. Entonces, gracias por escucharme y espero les guste las lecturas y me puedan seguir y darle me gusta a este podcast. Gracias y hasta la próxima.